La primera noche de Carla bajo el paso elevado fue una pesadilla. No era solo el frío, que era intenso y parecía morderle todo el cuerpo, sino sobre todo la sensación de que, a partir de ese momento, ya no pertenecía a ningún sitio. Todo allí era extraño, hostil. El ruido de los coches que pasaban por encima producía un zumbido constante, como si el mundo de arriba siguiera su curso normal y se hubiera olvidado de que allí abajo había gente durmiendo sobre el cemento. El olor era una mezcla de orina, comida agria y humo, un olor que se te pegaba a la nariz y a la ropa. Y el miedo lo acompañaba. Miedo a que alguien revolviera sus cosas, miedo a ser atacada mientras dormía, miedo a no despertar. Se cubrió con una manta que ni siquiera era suya. Un vecino se la había tirado encima al verla en la acera, tras ser desalojada. Hacía 3 semanas que había perdido su trabajo en la oficina de contabilidad, donde había trabajado 2 años. La empresa quebró de la noche a la mañana, y en menos de 1920 días, con el alquiler atrasado y las facturas acumulándose, el dueño del estudio donde vivía llamó a la puerta con 2 hombres y dijo que el plazo había expirado. Carla ni siquiera tuvo tiempo de empacarlo todo. Salió con 2 maletas, su mochila del trabajo, su manta y una bolsa con algo de ropa. Intentó ir a la estación de autobuses. Intentó dormir en la entrada de una iglesia. Pasó una noche en urgencias hasta que un guardia de seguridad le dijo que se fuera. Acabó allí, en ese hueco del viaducto en el centro de la ciudad, donde ya vivían una docena de personas más, cada una sobre un colchón viejo, un trozo de cartón o simplemente un trapo tirado en el duro suelo. Durante los primeros días, Carla no hablaba con nadie. Se quedaba en un rincón cerca de una de las columnas, envuelta en una manta con la mirada siempre alerta. Simplemente observaba. Tenía miedo de todo y de todos. Enseguida se dio cuenta de que allí reinaba un orden, aunque nadie lo dijera en voz alta. Quien parecía mandar era una mujer llamada Neide, una figura difícil de definir. Tenía el rostro muy marcado, la voz ronca y una mirada directa que parecía atravesarte. Neide señaló un rincón y simplemente dijo: «Quédate ahí, pero no toques las cosas de los demás». Esa fue la única advertencia. Carla obedeció. En los días siguientes empezó a entender quién era quién. Juanciño, que vendía cigarrillos en el semáforo. Rosa, que se pasaba el día con su hija en brazos pidiendo monedas. Y 3 chicos que siempre estaban drogados, tumbados cerca de la pared lateral. Pero el que más le llamó la atención fue un chico flacucho, siempre con una bolsa de la compra en la mano. Debía de tener unos 11 años, se llamaba Bruno, y siempre traía pan duro, y a veces leche. Llegaba sin hacer ruido, lo dejaba todo sobre una roca y se iba. No hablaba con nadie. Siempre llevaba la misma sudadera gris y una gorra sucia que le cubría la mitad de la cara. Carla lo observó durante unos 4 días, hasta que le preguntó a Neide quién era. «Es el nieto del señor Josías, el viejo de allá. Está mal, ya ni se levanta de la manta. Ya debería estar en el hospital, pero ¿quién lo va a llevar?», respondió Neide con mucha naturalidad, como si fuera un detalle más de la historia. Carla lo tuvo presente. Esa noche tuvo problemas para dormir. Al día siguiente, Carla se despertó temprano, o mejor dicho, abrió los ojos cuando el ruido se hizo más fuerte. En realidad, nadie dormía allí, solo descansaban entre un susto y otro. Bruno apareció con el mismo aspecto de siempre, con su sudadera holgada, la mochila medio arrugada y una mirada que parecía desconfiar del mundo entero. Pero ese día no se fue enseguida después de dejar el pan. Se quedó cerca del rincón donde estaba su abuelo. Carla notó que no dejaba de mirar fijamente la tienda improvisada donde yacía el anciano, como esperando alguna señal de vida. La tienda estaba hecha de lona azul y trozos de hierro, unidos con cinta adhesiva y piedras.
Después de unos minutos, Bruno se agachó e intentó llamar a su abuelo. No pudo oír lo que decía, pero vio claramente que el niño sacudía el hombro del anciano. Nada. Volvió a sacudirlo. Y entonces, por primera vez, Carla vio la desesperación aparecer en el rostro del niño. Empezó a mirar a su alrededor, pero nadie pareció darse cuenta ni querer intervenir. Fue entonces cuando Carla se levantó. No pensó mucho. Ni siquiera sabía qué iba a hacer. Simplemente caminó hacia allí. Cuando se acercó, Bruno abrió mucho los ojos y dio un paso atrás, como si pensara que iba a hacer algo mal. ¿Está todo bien?, preguntó ella, un poco avergonzada. Él solo señaló. El señor Josías estaba acostado, con los ojos cerrados, la piel pálida y prácticamente sin respirar. Tenía la boca entreabierta, el pecho subía y bajaba a un ritmo extraño. Carla nunca había sido enfermera ni nada parecido, pero sabía que eso no era normal. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien haciendo algo, pero nadie se movió. Neide estaba sentado a pocos metros, fumando. Uno de los chicos del muro roncaba fuerte. Rosa ni siquiera había aparecido, y Bruno, allí de pie, parecía paralizado. Quiso correr a llamar a una ambulancia, pero Carla sabía que nadie respondía a las llamadas desde ese punto del mapa. Ya había intentado llamar al 192 cuando vio a una mujer desmayada en la estación de autobuses hacía unos días y llevaba media hora en línea. Cuando dijeron que iban a enviar a alguien, la mujer ya se había despertado y se había ido. Aún así, cogió su móvil, que apenas cargaba con una extensión robada de quién sabe dónde, y lo intentó de nuevo. Sonó, se cayó. Volvió a llamar. Por fin, una voz respondió. Intentó explicarse rápidamente, diciendo que había un anciano en la calle, que posiblemente estaba en parada respiratoria y necesitaba ayuda urgente. La mujer al otro lado le pidió la dirección, el nombre del paciente y el CPF. Carla se quedó paralizada. No sabía nada de eso. Lo explicó como pudo. Levado de la calle Monteiro, abajo, cerca del muro con la franja amarilla. Y la mujer respondió que vería qué podíamos hacer. Colgó enfadada, y el anciano seguía allí, igual. Fue entonces cuando Carla tomó la única decisión que le pareció sensata. Intentó llamar a un servicio de transporte. El primero canceló. El segundo no encontró la ubicación. En el tercero, escribió en el campo de comentarios: urgente, asistencia médica, por favor, no cancele. Llegó el coche. El conductor era un joven, con barba rala y zapatillas demasiado limpias para ese lugar. Al detenerse y ver de dónde venía, su rostro se tornó extraño. Carla no explicó mucho. Solo dijo que el hombre se sentía mal y necesitaba ir al hospital. Pidió ayuda con la voz un poco temblorosa y señaló a Bruno, que intentaba ayudar a retirar la manta con el cuerpo de su abuelo. El conductor dudó. Dijo que no podía transportar a un paciente, que podría causar problemas, que era arriesgado. Carla se acercó a la ventana, suplicando: «Solo necesita llegar vivo, luego me encargo yo del resto». El chico pensó unos segundos, resopló y salió. Los tres metieron a Josías en el asiento trasero con gran esfuerzo. Estaba delgado, pero aún así parecía pesar 1 tonelada, de tan flácido que estaba. Bruno la acompañó, apretado en un rincón. Carla dio la dirección del hospital público más cercano que recordaba, con la esperanza de que siguiera abierto como antes. Durante el trayecto, el silencio era sofocante. Josías emitió un sonido gutural, como un ronquido húmedo que pondría nervioso a cualquiera. Al llegar, Carla salió corriendo del coche pidiendo ayuda. Un guardia de seguridad en la puerta llamó a alguien desde dentro. Una enfermera llegó con una silla de ruedas, vio que no respondía y le dijo que lo llevara directamente a la zona roja. Fue entonces cuando Carla se dio cuenta de que le temblaban las manos. Bruno estaba de pie, indeciso entre entrar o quedarse afuera.
La recepcionista le preguntó si era pariente. Carla se quedó sin palabras. Miró al niño, luego a un lado. La mujer insistió: ¿Es usted su hija? ¿Su nieta? ¿Tiene algún documento suyo? Y ella simplemente dijo: No, solo lo ayudé. Vive en la calle. La recepcionista frunció el ceño. Dijo que necesitaban la información, que era un caso social y que iban a llamar al asistente. Carla se quedó allí con el niño esperando. El coche de la aplicación ya se había ido. Ni siquiera le habían cobrado el viaje. Probablemente solo quería irse de allí. Media hora después, apareció un hombre con una placa y un maletín en la mano. Se presentó como Rogerio, trabajador social, y empezó a hacerle preguntas. ¿Quién era? ¿Cómo conocía al anciano? Si llevaba mucho tiempo con él, si era familia, por qué estaba allí, si tenía alguna relación. Carla respondió a todo con calma, intentando no parecer nerviosa. Dijo que llevaba poco tiempo en la calle, que vio al niño intentando ayudar a su abuelo y decidió hacer algo. El hombre lo anotó todo, con aspecto de haber visto muchas mentiras en su vida. ¿Y cuál es tu nombre completo?, preguntó al final, con el bolígrafo aún sobre el papel. Carla dudó un segundo. Eso bastó para cambiar el ambiente. Su nombre quedó limpio, pero eso no significó mucho. Rogerio llamó justo después de que Carla contestara, retrocedió unos pasos y habló en voz baja. No pudo oírlo todo, pero captó palabras como sin hogar, niño no acompañado y albergue temporal. Se le revolvió el estómago. Bruno estaba sentado en un banco de plástico, jugueteando con la cremallera de su sudadera, nervioso, como si presentiera que algo iba a salir mal. Cuando Rogerio regresó, dijo que una asistente del Consejo de Protección Infantil estaba en camino. También dijo que tendría que esperar para dar más información. Su tono no era agresivo, pero tampoco era precisamente amable. Era el tono de alguien que desconfía. Carla intentó explicar de nuevo que solo quería ayudar, que ni siquiera conocía al chico hasta hacía una semana, que ni siquiera sabía a dónde ir, y mucho menos planear nada. Rogerio tomó notas. Simplemente tomó notas. Intentó preguntar por Josías, pero la recepcionista solo dijo que lo habían enviado a una evaluación y que estaban intentando estabilizarlo. El tiempo se agotaba. Carla empezó a inquietarse, caminando de un lado a otro, hasta que oyó que alguien la llamaba en voz alta. Era una mujer con un blazer claro, el pelo recogido y un aspecto impecable. Se presentó como Luciana, de la Agencia de Protección Infantil. La miró de arriba abajo, como si le estuvieran haciendo una radiografía. Luciana no se anduvo con rodeos. Quería saber dónde vivía Carla, cómo conoció al chico, si había tenido problemas con la ley, si tenía hijos, si consumía drogas. Preguntas directas, sin pausas, como si intentara desmantelarla. Carla respondió a todo lo mejor que pudo, pero sabía que cada palabra podía parecer una mentira si se decía mal. Luciana también le preguntó a Bruno su nombre completo, su edad y dónde estaba su madre. El chico respondió algo tartamudeando, diciendo que su madre había muerto y que no conocía a su padre. Entonces rompió a llorar quedamente. Carla se sentó a su lado y le puso la mano en la espalda. Fue entonces cuando Luciana frunció el ceño. «No puedes tocarlo así, no eres su tutor legal». Carla retiró la mano sin entender si había hecho algo malo. Guardó silencio. Luciana fue a la recepción, le dijo algo al encargado y regresó con un formulario en la mano. «Tendrá que ir a un albergue temporal y tendrás que dar más información en la comisaría». Carla se quedó paralizada. «¿Comisaría?», fue todo lo que pudo decir. Luciana no respondió. Rogerio incluso intentó intervenir, diciendo que no era necesario en ese momento, que solo quería ayudar. Pero el asistente insistió: «No podemos aceptar cualquier versión, sobre todo con un niño involucrado». Carla sintió una opresión en el pecho. Solo quería ayudar, nada más.
pero sentía que la estaban tratando como a una delincuente. El trayecto a la comisaría fue corto, pero se le hizo eterno. Luciana iba sentada delante, Carla atrás, sola, en un coche urbano con el escudo de la ciudad casi desvanecido de la puerta. El conductor no dijo nada en todo el trayecto, solo miraba por el retrovisor de vez en cuando. Carla no sabía si mirar hacia afuera, llorar o intentar explicarse. Sintió como si la hubieran arrastrado de nuevo al lodo del que intentaba salir. No había cometido ningún delito. No había hecho daño a nadie. Todo lo contrario. Había recogido a un hombre casi inconsciente y había corrido a buscar ayuda. Pero nadie quería oír eso. El problema era quién era, de dónde venía y el hecho de que estaba allí. Una mujer sola, sin hogar, sin familia, sin apoyo. Al llegar a la comisaría le pidieron su identificación y le dijeron que esperara en una silla de plástico de esas que se hunden al sentarse. La agente de turno era una mujer llamada Patricia, de rostro serio y habla seca. Llamó a Carla a la habitación después de unos 40 minutos y empezó todo de nuevo. Las mismas preguntas, la misma mirada de sospecha, como si tuviera que encontrarle algún defecto. Cuando Carla dijo que llevaba menos de un mes viviendo en la calle, la mujer le preguntó dónde estaban sus documentos. Aquí, respondió, entregándole su identificación. ¿Y tiene comprobante de domicilio?, preguntó con ganas de reír. Ni siquiera tengo dónde vivir, y mucho menos comprobante de domicilio. El policía tomó notas, lo transcribió en la computadora y dijo que el caso se enviaría al Departamento de Bienestar Social de la ciudad. Investigarían, comprobarían si el niño realmente no tenía familiares, si ella había tenido alguna relación previa, si alguien ya había denunciado algo. Carla solo podía escuchar y sentir un fuerte dolor de cabeza. Dijo que quería saber sobre su Josias, si estaba bien, si Bruno podía verlo. La respuesta fue que el hospital no proporcionaba información por teléfono, solo en persona y únicamente a los familiares directos. En otras palabras, nada. Cuando le dieron el alta era casi la tarde. La mujer del Consejo de Protección Infantil le dijo que Bruno sería enviado a un albergue y que debía seguir con su vida y no preocuparse. Carla se quedó de pie en la acera frente a la comisaría, sujetando su mochila con una mano y la manta con la otra, sin saber a dónde ir. El sol la golpeaba con fuerza, el calor era sofocante. Pensó en volver al paso elevado, pero no sabía si habría más espacio allí después de lo sucedido. Pensó en ir al hospital, pero ¿y si la paraban en la puerta? ¿Y si pensaban que insistía demasiado? Caminó sin rumbo durante unas 2 horas, hasta que se sentó en un banco en una plaza cualquiera, frente a una panadería cerrada. Le dolía el estómago, sentía la cabeza pesada y parecía que le faltaban fuerzas. Por primera vez en días, lloró. No era solo por lo sucedido, sino por cómo todo había salido mal cuando lo único que quería era hacer lo correcto. Al día siguiente, Carla fue al hospital. Durmió mal. Se despertó con el cuello entumecido por estar acurrucada en la banca del parque, pero no podía dejarlo pasar. Sentía que no podía abandonar a Bruno y Josías como si nada hubiera pasado. Llegó temprano, antes de las 7 de la mañana, y se quedó en la acera esperando el cambio de turno. Al abrir la puerta, entró despacio, mirando a su alrededor para ver si alguien la reconocía. Fue directa a la recepción y preguntó por el paciente. La encargada ni siquiera la miró a la cara. Simplemente dijo, «Tiene que ser un familiar». Carla insistió, diciendo que ella lo había llevado allí, que solo quería saber si estaba vivo. La mujer respondió que no podía dar ninguna información y que si no salía de la recepción llamaría a seguridad. Eso fue lo que pasó. Un hombre alto, con chaleco y una placa colgada a la espalda, apareció y educadamente le pidió que se fuera. Y eso fue todo. En la acera, Carla se quedó mirando los autos pasar, sin saber qué
hacer con esa sensación de impotencia? Era como si lo hubiera hecho todo bien, y sin embargo, hubiera terminado siendo ella la que se había equivocado en la historia. Se sentó en el marco de una puerta y permaneció allí casi una hora sin hablar con nadie. Su celular tenía un 8% de batería. Pensó en intentar llamar a alguien, pero no había nadie a quien llamar. Hasta que, casi como si le hubieran dado una señal, oyó que la llamaban. Miró a un lado y vio a Rogerio, el trabajador social que la había atendido el día anterior en el hospital. Llevaba una pequeña carpeta negra y la miraba con una expresión diferente, más humana, quizás. Se sentó a su lado sin preguntar nada. Simplemente dijo: «El señor Josías fue trasladado a una cama normal. Está estable, pero necesita monitorización. No tiene documentos, así que el hospital abrió un protocolo como paciente no identificado. Y el niño...» Hizo una pausa. «Bruno está en un albergue cercano, temporalmente». Carla preguntó si podía verlo. Rogerio dijo que era complicado, que tal vez si quería podría intentar programar una visita, pero que dependería del asistente a cargo del caso. También dijo que estaban investigando la situación, pero que su historia parecía coherente. «No es común que alguien actúe como tú, pero el sistema es sospechoso. Aprendemos a esperar lo peor». Ella simplemente asintió. No tenía fuerzas para discutir. Rogerio le entregó un papel con la dirección del refugio y le dijo: «Si quieres intentarlo, ve mañana. Temprano, habla con una mujer llamada Marisa. Es firme pero justa». Carla tomó el papel y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Se quedó allí con él unos minutos más, sin decir gran cosa. Luego se levantó y se alejó, otra vez sin rumbo, pero con un hilo de algo que apenas recordaba: esperanza. Carla pasó el resto del día vagando sin rumbo. No podía pensar con claridad ni recordar la última vez que había comido algo decente. Se detenía en los bancos del parque, en las escaleras de la iglesia, a la sombra de un árbol, en cualquier lugar que le ofreciera un poco de paz y tranquilidad y le permitiera divagar. El papel con la dirección del albergue estaba doblado en el bolsillo del pantalón, ya empezando a romperse de tanto juguetear con él. A veces lo sacaba solo para volver a mirarlo y asegurarse de que no había sido su imaginación, pero allí estaba. Y el nombre Marisa también. Nunca lo había oído, pero esa mujer era ahora el único vínculo posible entre ella y el chico. Volvió a dormir mal, esta vez acurrucada entre dos cajas detrás de un kiosco cerrado, con la manta hasta la nariz. Había pasado gente toda la noche, un grupo que parecía estar vendiendo algo, una pareja peleándose, un borracho que se detuvo y la miró fijamente unos minutos antes de seguir su camino tambaleándose. Se despertó con los músculos entumecidos y la cara dolorida por el viento de la mañana. Se levantó, se pasó la mano por la ropa intentando quitarse el polvo y caminó hacia el lugar que el periódico le había indicado. No sabía si sería bienvenida, si la pararían en la puerta, pero tenía que intentarlo. Necesitaba saber, aunque fuera solo por ella, si el niño estaba bien, si había comido, si había logrado dormir sin su abuelo cerca. La puerta del refugio era gris, alta, con un candado pesado y una cámara apuntando a la acera. Carla se quedó allí parada unos segundos, mirando el intercomunicador como si fuera una especie de juicio. Respiró hondo y pulsó el botón. Una voz metálica respondió: «Buenos días, ¿quién habla?». Intentó hablar con firmeza, pero la voz le salió un poco temblorosa. «Me llamo Carla. Vine a hablar con Marisa. Dijeron que quizá pudiera ayudarme». Hubo una pausa, un silencio seco, de esos que parecen durar minutos. Entonces, la misma voz dijo: «Espera un momento». Carla esperó. Levantó la vista, intentando ver algo por la rendija de la verja, pero no vio nada. Estaba a punto de darse por vencida cuando oyó el clic del cerrojo. La verja se abrió, revelando a una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño, una bata sobre una camisa de vestir
y la mirada fija. «Soy Marisa». «Adelante», obedeció. El refugio estaba limpio, pero tenía ese olor característico a desinfectante barato mezclado con comida del frigorífico. Atravesaron un largo pasillo, con puertas a los lados y algunos niños sentados en el suelo jugando con juguetes viejos. Carla intentó no mirar demasiado, no quería parecer curiosa. Marisa se detuvo pequeña habitación con una mesa de fórmica y 2 sillas. Señaló una de ellas y se sentó al otro lado. «Eres la chica que estaba con el chico en el hospital, ¿verdad?» Carla asintió. Marisa se cruzó de brazos. «Sabes que no puedes aparecer aquí queriendo hablar con un niño, ¿verdad? Así no funciona». A Carla se le revolvió el estómago. Quería explicar, decir que no quería interferir en nada, solo saber si Bruno estaba bien. Pero Marisa continuó. «Mira, leí el informe. Sé que no tienes dónde quedarte, sé que intentaste ayudar. Y eso cuenta, de acuerdo. Pero también necesito cuidar de su lado. Este niño perdió a su madre hace poco. Su abuelo está entre la vida y la muerte, y no sabemos nada de su padre. Necesitamos estabilidad, no buenas intenciones». Carla tragó saliva. Marisa respiró hondo, como si intentara equilibrar la empatía con el protocolo. «Puedo intentar encontrar una manera de que ustedes dos hablen, una vez, pero también dependerá del chico. A veces no quieren, y entonces lo respetamos». Carla asintió, sin saber si agradecerle o llorar. Marisa salió de la habitación durante unos 15 minutos. Para Carla fue como esperar una sentencia. Se quedó mirando una grieta en la pared como si eso le ayudara a pasar el rato. Jugueteó con las manos, se hurgó los dedos y dio patadas en el suelo, intentando contener la ansiedad. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué sería peor, que Bruno no quisiera verla o que no la dejara verlo aunque ella quisiera. Cuando Marisa regresó, tenía un rostro neutral, de esos que no delatan nada de inmediato. «Quiere verte, pero será rápido y con supervisión, sin abrazos, sin contacto físico, sin promesas». Carla asintió varias veces, como si cada sí fuera un ancla que la sujetaba. Se levantó sin pensarlo. La llevaron a una habitación con una mampara de cristal y 2 sillas de plástico a cada lado. Bruno ya estaba sentado cabizbajo, con las manos en el regazo. Al ver entrar a Carla, levantó la vista y su rostro cambió al instante. Él no sonrió, pero sus ojos brillaron de una manera que ella nunca antes había visto. Ella se sentó frente a él, con las manos cruzadas en su regazo, respetando su espacio. «¿Estás bien?», preguntó. Él asintió. «¿Te están cuidando bien?». Otro asentimiento, silencio. Pero era un silencio más ligero, diferente del vacío de la calle. Bruno la miró como si estuviera aliviado, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Carla solo dijo: «Tu abuelo está mejor. Ahora está en una habitación. Eso es lo que me dijeron». El niño finalmente dijo: «Sabía que se quedaría». Fue suave, casi un susurro, pero fue suficiente. Marisa, que estaba fuera de la habitación, no la interrumpió. Se quedó allí observando, tal vez evaluando, tal vez solo respetando ese momento que de alguna manera escapó a la lógica de las reglas. El tiempo pasó rápido, como siempre ocurre cuando algo bueno aparece después de tanto sufrimiento. Marisa llamó a la puerta, avisándole que se había acabado. Carla quiso pedir solo 1 minuto más, pero no tuvo el valor. Se levantó lentamente y se despidió con una pequeña sonrisa sincera. Bruno también se levantó, pero no dijo nada. Simplemente se miraron. Y entonces él hizo un gesto que ella jamás olvidaría. Puso la mano sobre el cristal, justo delante de su cara. Carla hizo lo mismo, con lágrimas en los ojos. Luego le dio la espalda y salió de la habitación con un monitor. Marisa apareció en la puerta y dijo: «Gracias por su respeto». Carla simplemente negó con la cabeza. La acompañaron de vuelta a la entrada, donde volvió a agradecer a la mujer
y se fue. El sol afuera parecía más fuerte de lo que recordaba. Se quedó allí parada en la acera unos segundos sin saber a dónde ir. Sintió que, aunque todo estaba lejos de ser ideal, algo pequeño y silencioso había cambiado. No podía identificarlo. No sabía si era suerte, fe o simplemente el alivio de no estar sola por unos minutos. Empezó a caminar de nuevo. La manta atada a la correa de su mochila le pesaba en el hombro, sus zapatillas rotas dejaban entrar las piedritas de la acera y aún le dolía el estómago. Pero por dentro, un lugar que parecía haberle sido arrancado hacía semanas comenzaba a sanar poco a poco, como si dijera, sigues aquí y sigues marcando la diferencia. Marisa salió de la habitación durante unos 15 minutos. Para Carla fue como esperar una sentencia. Se quedó mirando una grieta en la pared como si eso le ayudara a pasar el rato. Jugueteó con las manos, se hurgó los dedos y dio patadas en el suelo, intentando contener la ansiedad. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué sería peor, que Bruno no quisiera verla o que no la dejara verlo aunque ella quisiera. Cuando Marisa regresó, tenía un rostro neutral, de esos que no delatan nada de inmediato. Quiere verte, pero será rápido y con supervisión, sin abrazos, sin contacto físico, sin promesas. Carla asintió varias veces, como si cada sí fuera un ancla que la sujetaba. Levantó sin pensarlo. La llevaron a una habitación con una mampara de cristal y 2 sillas de plástico a cada lado. Bruno ya estaba sentado, cabizbajo, con las manos en el regazo. Al ver entrar a Carla, levantó la vista y su rostro cambió al instante. Él no sonrió, pero sus ojos brillaron de una manera que ella nunca antes había visto. Ella se sentó frente a él, con las manos cruzadas en su regazo, respetando su espacio. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió. ¿Te están cuidando bien? Otro asentimiento, silencio, pero era un silencio más ligero, diferente del vacío de la calle. Bruno la miró como si estuviera aliviado, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Carla solo dijo, tu abuelo está mejor. Ahora está en una habitación. Eso es lo que me dijeron. El niño finalmente dijo, sabía que se quedaría. Fue suave, casi un susurro, pero fue suficiente. Marisa, que estaba fuera de la habitación, no la interrumpió. Se quedó allí observando, tal vez evaluando, respetando ese momento que, de alguna manera, escapó a la lógica de las reglas. El tiempo pasó rápido, como siempre ocurre cuando algo bueno aparece después de tanto sufrimiento. Marisa llamó a la puerta, avisándole que se había acabado. Carla quiso pedir solo 1 minuto más, pero no tuvo el valor. Se levantó lentamente y se despidió con una pequeña sonrisa sincera. Bruno también se levantó, pero no dijo nada. Simplemente se miraron. Y entonces él hizo un gesto que ella jamás olvidaría. Puso la mano sobre el cristal justo delante de su cara. Carla hizo lo mismo, con lágrimas en los ojos. Luego le dio la espalda y salió de la habitación con un monitor. Marisa apareció en la puerta y dijo, gracias por su respeto. Carla simplemente negó con la cabeza. La acompañaron de vuelta a la entrada, donde volvió a agradecer a la mujer y se fue. El sol afuera parecía más fuerte de lo que recordaba. Se quedó allí parada en la acera unos segundos, sin saber a dónde ir. Sintió que, aunque todo estaba lejos de ser ideal, algo pequeño y silencioso había cambiado. No podía identificarlo. No sabía si era suerte, fe o simplemente el alivio de no estar sola por unos minutos. Empezó a caminar de nuevo. La manta atada a la correa de su mochila le pesaba en el hombro. Sus zapatillas rotas dejaban entrar las piedritas de la acera y aún le dolía el estómago. Pero por dentro, un lugar que parecía haberle sido arrancado hacía semanas, comenzaba a sanar poco a poco, como si dijera, sigues aquí y sigues marcando la diferencia. En los días siguientes,
Carla intentó permanecer cerca del albergue, aunque fuera a distancia. Sabía que no podía quedarse cerca de la puerta, que incluso podría hacerle daño a Bruno, pero no podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Encontró un lugar para dormir en una calle lateral, entre dos edificios comerciales que cerraban por la noche. Era un lugar estrecho, lleno de cucarachas y con olor a moho, pero era lo más cerca que podía estar de la seguridad. Durante el día, deambulaba por el centro recogiendo latas, intentando ganar algo de dinero con materiales reciclables o ayudando a un ciego a cruzar la avenida a cambio de unas monedas. Una vez a la semana, iba a un albergue que daba comida a personas sin hogar e intentaba ducharse. Todavía no había podido ver a Josías en el hospital. Siempre inventaban alguna excusa, diciendo que necesitaba documentos, que solo los familiares podían visitarlo, que estaban de guardia, y al final desistió. Pero ella seguía preguntando siempre que podía, oía su nombre y se lo contaba al personal, con la esperanza de obtener alguna noticia. A veces una enfermera decía que parece estar estable. Otras veces, ni siquiera eso. Nadie la miraba con prisa, con pasión ni respeto. Era como si fuera una sombra, una figura inquietante en la acera de la que todos querían que se fuera cuanto antes. Y, sin embargo, volvía, día tras día, porque algo en su interior le decía que no podía dejarlo. Ni Bruno, ni Josías. Era como si, en medio del caos, estas dos personas le hubieran dado una nueva razón para seguir respirando. Una tarde, casi 2 semanas después de aquella visita al albergue, Carla estaba sentada en la acera frente a una farmacia cerrada cuando vio un coche blanco parar al otro lado de la calle. Era un coche normal, de los que usan los funcionarios. Y quien se bajó fue Marisa. Caminó directamente hacia donde estaba Carla, con una bolsa en las manos. «He oído que has estado durmiendo por aquí». Carla se levantó enseguida, sin saber si estaba a punto de ser regañada o si era solo una coincidencia. Marisa le entregó la bolsa, que contenía 2 botellas de agua, un paquete de galletas y una toalla facial. «No puedo hacer mucho, pero puedo hacer esto». Carla le dio las gracias, casi en silencio. Marisa la miró un rato y luego dijo: «Bruno preguntó por ti ayer». Eso fue todo, pero fue suficiente para que Carla sintiera un nudo en la garganta. «¿Está bien?», preguntó. Marisa asintió. «Sí, pero está triste, extraña a su abuelo. Intentamos distraerlo, pero no es fácil». Carla apretó la bolsa contra su pecho. «Si puede volver a verme. Solo quería saber si está bien, verlo con mis propios ojos, aunque sean solo 2 minutos». Marisa suspiró. «Veré qué puedo hacer, pero necesito que te alejes de la puerta. ¿De acuerdo? Por él. Si vienen y te ven aquí todos los días, podrían pensar que buscas algo, y él no puede permitírselo». Carla lo entendió. Prometió que no se quedaría más, pero que se quedaría cerca, aunque fuera a distancia, como alguien que se preocupa sin tocar. Marisa asintió, esbozó una media sonrisa y volvió al coche. Cuando él arrancó, Carla volvió a sentarse en la acera y abrió la bolsa lentamente. Nunca una toalla con olor a detergente le había parecido tanto un signo de dignidad. La semana siguiente, Carla se despertó con la ligera sensación de que algo diferente estaba a punto de suceder. Era solo una corazonada, nada concreto. El cielo estaba nublado, sucio de la contaminación que no le permitía saber si iba a llover o no. Pasó la mañana caminando lentamente por la zona, siempre observando el movimiento del refugio desde lejos, pero sin acercarse demasiado. Sentía el corazón acelerado cada vez que veía a alguien salir, como si Bruno pudiera aparecer por casualidad. Hasta que, alrededor de las 3 de la tarde, oyó un silbido corto y giró la cabeza. Era Marisa, de pie junto a la verja con la mano levantada. Carla cruzó la calle, casi corriendo. Hoy podrán verlo, pero será allí, en la placita de la esquina. Lo van a llevar a jugar un rato con los demás. Si quieren, pueden ir. Pero recuerden,
Nada de contacto físico y traten de no llamar demasiado la atención. Con que los vea es suficiente. Carla les dio las gracias en voz baja, como si temiera arruinar ese momento. El patio era pequeño, con un columpio oxidado y 2 bancos de cemento. Se sentó en uno de ellos y esperó. 20 minutos después, Bruno apareció con un grupo de otros niños y 2 monitores. Cuando vio a Carla, corrió al banco y se detuvo a unos pasos. «Hola», dijo sin aliento. Ella sonrió. «Hola, campeón». Se miraron fijamente durante unos segundos. «¿Te están tratando bien?», preguntó. Bruno asintió. «Pero quería ver al abuelo». Carla sintió una opresión en el pecho. «Sigue en el hospital, pero está mejor. Y encontraremos la manera de verlo, ¿de acuerdo?». Bruno asintió. Uno de los monitores le hizo señas al niño para que se acercara. «Tengo que irme», dijo. «Pero estoy bien y me acuerdo de ti». Ella asintió y lo vio huir. Solo después se dio cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Carla volvió a dormir en el mismo rincón entre los edificios. Pero algo en su interior era diferente. Por primera vez en semanas no lloró antes de cerrar los ojos. Fue como si ese breve encuentro le hubiera devuelto algo de la fuerza que ni siquiera recordaba tener. Pasó los días siguientes recogiendo latas, intentando cambiarlas por monedas e incluso ayudando a descargar un camión en una pequeña tienda de comestibles. Con lo poco que pudo conseguir, compró jabón, un peine y un cuaderno viejo en una librería de segunda mano. Empezó a escribir en él, nada demasiado elaborado, solo fechas, nombres y cosas que quería recordar, como si fuera una forma de aferrarse a una identidad que el mundo se empeñaba en borrar. Un día de esos, se encontró con Rogerio en la acera, por casualidad. Dijo que Josías había mejorado, pero que seguía sin documentos y que no podían hospitalizarlo sin un familiar. Carla le preguntó si podía ayudar en algo. Él respondió: «Puedes intentar encontrar a un familiar, pero eso es como cavar en la oscuridad». Ella pensó un rato. Recordó una vez que Josías mencionó el nombre de una hermana. Era todo lo que tenía, pero era un comienzo. Al día siguiente fue a un cibercafé y pagó 2 reales por 15 minutos de uso. Investigó nombres, buscó en redes sociales, hospitales, iglesias, cualquier. Pasó la tarde anotando posibles direcciones y, en los días siguientes, tocó puertas con más esperanza que certeza. La mayoría dijo no conocer a nadie con ese nombre. Otros simplemente llamaron a la puerta. Pero ella siguió intentándolo, como si necesitara hacerlo para no hundirse de nuevo. Fue un martes lluvioso, tras casi 2 semanas de tocar puertas, cuando Carla encontró una pista prometedora. Una señora de una casa sencilla en Vila Aricanduva comentó que recordaba a un tal Josías, hermano de Benedita, que se había mudado al campo hacía años. No sabía si aún vivían ni dónde vivían exactamente, pero mencionó un pueblito y el nombre de una iglesia. Carla lo anotó todo y al día siguiente fue a la estación de autobuses con el poco dinero que había conseguido ahorrar. No le alcanzó para pagar el billete completo, pero le contó su historia al conductor, quien la dejó seguir su camino de todos modos. Tardó más de 3 horas en llegar a su destino. El pueblo era pequeño, con olor a tierra mojada y calles llenas de baches. Carla se bajó en el centro y fue directa a la iglesia mencionada. Tras esperar un rato, apareció el sacerdote y le dijo que sí, que conocía a doña Benedita, pero que llevaba unos días hospitalizada en una residencia de ancianos local. Le dio la dirección y Carla se fue a pie. Al llegar, vio a una mujer acostada en una cama sencilla, con el rostro pálido y delgado. Confirmó que era la hermana de Josías, y cuando Carla le contó su estado, Benedita lloró. Dijo que no había visto a su hermano en más de 20 años y que creía que ya había fallecido. Firmó un documento allí mismo, autorizando al hospital a continuar su atención.
Carla regresó a la ciudad con una fotocopia del documento en el bolsillo y una sensación que mezclaba alivio y agotamiento. Tardó 2 días más en entregar todo al hospital. Cuando finalmente lo hizo, un médico le dijo que Josías ya podía permanecer internado más tiempo, que intentarían enviarlo a una residencia de 1900 ancianos. Carla preguntó si podía visitarlo, pero le dijeron que estaba sedado debido a una infección y que tal vez no despertaría. Después de eso, todo se detuvo. Carla ya no veía a Bruno. Marisa dijo que lo habían trasladado a un albergue en otra región, como medida de emergencia. No dieron más detalles. El hospital ya no la dejaba entrar a ver a Josías. Dijeron que empeoró y que luego lo habían llevado a otro centro de atención. Intentó llamar y fue allí, pero nadie sabía dónde estaba. No estaba en el sistema. Su historial médico no estaba actualizado. Un día dijeron que lo habían trasladado, otro que le habían dado de alta, otro que tal vez lo habían confundido con otro paciente. Carla escuchó todo esto cabizbajo, como si escuchara en otro idioma. Era como si Josías hubiera desaparecido de la misma manera que todo comenzó, de una forma extraña, sin previo aviso, sin lógica, como si el mundo hubiera decidido olvidarlo. En cuanto a Bruno, nunca más supo nada de él. A veces soñaba con él, como si aún apareciera corriendo por la acera con una bolsa de pan en la mano, pero nunca volvió a aparecer. Y eso fue todo. La historia la acompañó como una herida mal curada. A veces volvía a sangrar, otras parecía desaparecer, pero nunca se cerró del todo. Y hasta el día de hoy, cuando piensa en todo lo que pasó, lo único que puede decir es, solo quería ayudar, porque en el fondo, eso fue lo que hizo. Y sin embargo, todo a su alrededor parecía castigarla, como si hubiera hecho algo malo. No había explicación, ningún final claro. Solo quedaba esa extraña sensación de que ciertas cosas simplemente suceden, sin que nadie entienda realmente por qué.